Nuestra programación les llega con una aportación de las siguientes firmas. Dios le bendiga. Y volvemos nuevamente con este programa tan bien importante que la Biblia debemos siempre escudriñar las palabras de Dios para que podamos aprender la profundidad de quién es Dios y cómo es que Dios siempre siempre está detrás de nosotros, de ayudarnos de una forma, ¿verdad? Y seguimos con Rafi Rijo, gloria a Dios, con esta bien interesante. ¿A qué quieren llamar? Pues pueden llamar un poquito más después, que vamos a empezar el programa de nuevo. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Seguimos actualizando lo que hemos oído y entendido. Aquí también se unió a nosotros la hermana Evelyn Viera, ¿verdad? Sí. Y le dije que como el programa de ella es ya mismo, pues le dije, siéntese ahí, está con nosotros también. Amén. Yo quiero traer evidencias contundentes e irrefutables de lo que hemos estado hablando. Yo quiero presentar una persona que fue testigo aquí, pero fíjese lo que dice Proverbios 3:19. Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia se partieron los abismos y los cielos destilan el rocío. Y en este mismo libro de Proverbios aparece una hermana muy amada por Dios. Se llama la sabiduría. Y aquí quiero enfatizar un poco más. Y cuenta la sabiduría como lo haría una persona diciendo quién es su dueño. Y cómo fue, y ella ha sido un testigo estelar, clave para declarar escenas de hechos prehistóricos. La palabra sabiduría está en femenino, no está en masculino, es femenino. Y yo también la comparo con la iglesia, porque es la iglesia de Jesucristo la que tiene la sabiduría de Dios en la tierra. Y a través de la iglesia se dan a conocer muchas cosas. La Biblia dice que la superreminente grandeza de su poder sea dada a conocer a través de la iglesia, en los lugares, ¿verdad? En los lugares, aún los satánicos, ¿verdad? El cuerpo de los demonios y todo eso, ellos ven el poder que Dios le ha dado a la iglesia. Y cuando la palabra se predica como es, los ángeles quieren, ellos dice la Biblia que anhelan mirar esas cosas, y solamente les es permitido cuando la iglesia predica lo que dice la palabra, ¿verdad? Fíjense lo que dice en Proverbios 8:22. Yo le aconsejo a los que están en su casa que tienen una Biblia a mano, marquen esto porque esto es único. Que dice: Jehová me poseyó en el principio de su camino. Desde entonces, oiga esto, antes de sus obras, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio, oiga esto, antes de la tierra, antes de los abismos. Oh, wow. Si ella fue antes de los abismos, entonces no fue una casualidad. Wow. Es decir, que esto estaba ya predispuesto por Dios. La trampa del ratón ya Dios se la tenía. Wow. Ya Dios tenía de antemano el proginosco, lo que él sabe del principio a fin, ¿verdad? Antes de los abismos fui engendrada, antes que fueran las fuentes de las muchas aguas. Fíjense, porque hay un misterio aquí, según lo que he leído. A principio el abismo tiene una abundancia de agua tremenda, pero después cuando se presenta en Apocalipsis, el abismo no tiene tanta agua, es más seco. Dios cambió las cosas y dice que en esa parte del infierno, el abismo, hay una cárcel en el pozo también. Y ahí están guardados los ángeles que no guardaron su dignidad, aquellos que fueron enviados en el tiempo de Enoc a la tierra, que deshonraron sus propios cuerpos. Y dice el libro de Judas
que vio al Señor con decenas de ángeles, que vino a buscarlo, lo llevó y lo llevó a esas regiones de tiniebla en el infierno. Hay muchas cosas que nosotros no ni siquiera pasa por nuestra mente, ¿verdad? Entonces dice el 25, antes que los montes fueran fundados, antes de los collados, yo era engendrada. Y aquí menciona 4 antes, refiriéndose a la eternidad, a una vida que no habían hombres, pero había esta persona, la sabiduría, que era un testigo presencial y ocular junto con Dios. Y esta mención de ser engendrada de arriba del Eterno. Y fíjense cómo entonces brinca en el 27, cuando componía los cielos. Es decir, que había un caos. Hubo un caos. Y estaba componiendo los cielos. Allí estaba yo cuando señalaba por compás la sobriedad del abismo. ¿Sabe que todo esto que pasó, Dios cogió, tomó ese muerto y lo vistió bien? Después del caos, el Señor tomó ahora ya el abismo. Por eso es que cuando viene el diluvio de Noé, ya él hace aquella promesa con el arcoíris que no iba a destruir más la tierra con agua, ¿verdad? Entonces Dios cubrió el abismo y todo eso malo lo cubrió con tierra, con naturaleza, con árboles, con lagos, con mares, y nadie se ha dado cuenta de nada de lo que Dios hizo, porque Él es el creador. Entonces yo pregunto, ¿cómo es que la sabiduría declara la existencia del abismo desde el origen del mundo? ¿Y cómo es que la Biblia declara la abundancia de agua del abismo? Y después de uno leer este manjar de la sabiduría y desglosar y desmontar este rompecabezas, Willy, no hay base para decir que la doctrina del infierno es dogmática y no es bíblica. Y si recordamos las palabras de nuestros maestros, Mateo 25:41, dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Mateo 10:28, este es uno de mis favoritos, porque nosotros siempre estamos allá afuera y parece que el justo siempre está apareciendo y muriendo. Y el Señor le dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En Lucas 12:4 dice: os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, pero después nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis de temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echarle en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿Sabe que el conocimiento de Dios es tremendo? Cristo habló más del infierno que nadie. Perdóname. Cristo habló más del infierno que nadie y dio a conocer cosas con esa historia en Lucas 16 de Rico y Lázaro, cosas que hay ahí, como un día atrás yo estaba predicando de que el Señor tiene un alma, que Dios tiene un alma, y que nosotros hablando del alma, cuando ese hombre estuvo allá en el infierno, él abrió sus ojos. ¿Cómo es que un espíritu tiene ojos? ¿Cómo es que un espíritu tiene sed? ¿Cómo es que un espíritu tiene padecimiento? ¿Sabes? Nosotros nos hemos adelantado mucho con el iPhone y con la computadora y con muchas cosas, pero de alguna manera estamos bastante atrasados en lo que es espiritual. Jesucristo mismo dijo a los discípulos: mira, si yo les he hablado las cosas terrenales y ustedes no lo han entendido, ¿cómo podré sobrellevar las cosas espirituales? Y un día lo dijo: mira, más tarde les voy a hablar de las cosas espirituales, las cosas altas, porque ahora mismo están pensando en pan. Él dice: tengo hambre, hay un pan que yo quiero, y pensaban que él tenía hambre. Y ahora no, el pan mío es hacer la voluntad del que me envió. Entonces siempre hay una confusión
cuando se oye la palabra de Dios. Háblame, Willy, tú estás calladito hoy. Yo estoy atento, Sí. porque estoy pensando en ese tiempo cómo Dios estaba actuando con ellos, o sea, Sí. el Hijo de Dios. Y ellos estaban sorprendidos como Dios les respondía. Yo me imagino ellos tratando de ¿cómo decir? Como pensar lo que él está diciendo. O sea, antes de decirlo, cuando ya Dios tenía la contesta. Sí, Jesucristo, claro, porque conocía lo que cavilaban en sus pensamientos, ¿sabes? Y imagínate, él haciendo obra, haciendo milagros, y como que le están preguntando que si la obra que hacía era por BCU, era un insulto. Entonces él le dijo, bueno, si las obras que vuestros hijos hacen, ¿por quién las hacen? Le cayó la boca. Siempre tenía una manera de callarlo, de aquietarlo, Sí. porque él dice en la Biblia que el hombre, a las hermanas les gusta esta versión, el hombre animal no comprende, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, ábrele el micrófono a ella también, y cosas así. Yo sabía que si era muda íbamos a probar, pero okay. El hombre animal, el hombre natural, a las hermanas le encanta ese texto. Es que no entienden. No entienden. Uno los manda a buscar algo y en la playa no encuentran arena. Sí. Bueno, ese no es el problema, es Sí. que la mujer en sí tiene otra dimensión y otros hemisferios. Y tú sabes, y como Dios la hizo, ¿verdad? De hecho, cuando Dios hizo a la mujer, le sacó una parte de la costilla, ¿verdad? A Adán. Y él fue y la hizo, se la presentó. Y el nombre que usa originalmente para antes de Eva es Teluz. Teluz. So, el nombre de Dios en otros lenguajes le llaman Teus. Teus, ¿verdad? Entonces Teluz tiene la mitad del nombre de Dios. Pero después cuando ella cayó y pecó junto con su esposo, pues la llamaron Eva, madre de los vivientes. Cambió. ¿Tú entiendes? Y una mujer educada es bien difícil refutar con ella. Y las que no tienen la educación que uno piensa, tienen otra educación que también te entran a palo y te ponen en sitio también, en cintura. Sí, sí. Háblame, No. Willy, háblame. No, que yo estaba pensando para atrás, cuando antes de Eva pecar, Ujú, ¿ve? Ella era pura y santa. ujú. O sea que ella era limpia total. ¿Ve? Y Dios sí la había prohibido de no comer del fruto que era, o sea, del árbol que era del mal y mal, del bueno y del mal, ¿no? Sí, sí. Ok, so now, ella, porque ella fue la primera que pecó. No, espérate. No fue la primera. Sino que ella, al comer del El árbol, primer humano que pecó, humano que pecó, Sí. ¿ve? Ya esa o sea, esa pureza que ella tenía en ella ya se fue. Sí. Ahora estaba en pecado, ya estaba sucia, ¿verdad? Ujú. Bueno, Eh, sí, hablamos la otra vez del primero que murió y la segunda muerte. ujú, La diferencia es que Dios no le dio chance a los ángeles, ujú, porque como dijo ahorita, la misericordia no es aplicada a ellos. ujú, La Biblia dice en el Salmo 119 que su misericordia es desde la eternidad ujú, hasta la eternidad, ¿verdad? ujú, Entonces él llenó los cielos de misericordia y los cielos destilan misericordia todos los días, nueva. Antes que salga la luz del sol, ujú. él envía su misericordia. Y también la Biblia dice que acercaos a Dios, ¿verdad? Ante su trono, ¿verdad? Al trono de la misericordia para hallar gracia, para el oportuno socorro. ¿Sabes? Ujú. Ese es otro dote más grande de misericordia para aplicarlo a una persona, un dote personal, Ujú. ¿verdad? Que eso es lo que dice la Biblia. Ahora, Entonces, pero en el cielo no ha habido nadie que haya podido usar misericordia, solo Mm. nosotros. Los ángeles no nos envidian porque no tienen libertad, ujú, porque ellos no tienen libre albedrío para escoger, ¿verdad? Ellos están hechos para un trabajo. Y si ellos fallan y pecan, no pueden ser restaurados, no pueden ser redimidos. ujú. Y no se le permiten muchas cosas. Y uno dice, wow, pero... Y yo me imagino, yo soy puertorriqueño, ¿verdad? Y yo me imagino que los ángeles dicen, estos puertorriqueños son el diatre. Hacen cosas ahí. Si nosotros tuviéramos la libertad que ellos tienen,
para hacer. Yo haría esto y lo otro, ¿verdad? Eso hablando acá, un sarcasmo, Sí, ¿no? sí. Hablando cosas que uno se inventa. Sí, sí. Porque ellos tienen que mirar, estos son abusadores, estos tienen libertad, estos tienen oportunidad de estar con Dios, de llamar a su presencia, de que Él venga, evocar su palabra. Y están por ahí haciendo loquera, haciendo cosas. Y nosotros que quisiéramos leer la Biblia, nosotros que quisiéramos adorar usted se imagina cómo los ángeles adoran a Dios. Ajá. Entonces Dios no le dio ese tipo de libertad a ellos como a nosotros. A los ángeles se le dio libre albedrío en su primera plana. Y por eso fue que fallaron, porque el enemigo quiso ser igual que Dios y profanó su santuario. Y Dios le dijo, el único Dios soy yo. No tendrá dioses ajeno delante de mí. Wow. Te fundiste, lo sacó por lado. Entonces, con nosotros usa de su misericordia. De hecho, la Biblia antigua dice que fue su misericordia la que trajo consigo la salvación. Y nosotros hablamos de la gracia. No, fue la misericordia de Él, porque Él nos vio en esa miseria. Él nos vio, el enemigo, cuando engañó a Eva, que era lo que tú estabas hablando, ellos murieron espiritualmente. Luzbel murió físicamente, fue convertido en espíritu puro, en llamas de fuego. Pero el hombre murió y entonces todo el control divino y la dirección, el GPS de Dios, lo que lo hacía que Dios viniera a ellos, quedó sepultado. Por eso se habla del huerto, porque no es un huerto. El huerto es la mente de la nueva criatura, el nuevo nacimiento. Que quien puso ese implemento, la espada de Dios, para que nadie entrara, pero guardó el camino. O sea, nosotros morimos en Adán, pero morimos espiritualmente. Y tenemos chance de estar con Cristo hasta que muramos. Si no estamos con Cristo en esta vida, hay un poder que se llama la segunda muerte, que es inescapable. Ya no hay ruego, ya no hay nada. No hay nada que hacer, ¿entiendes? A través del sacrificio de Cristo y la cruz del Calvario, pues nosotros volvemos a nacer, nacemos de nuevo en Él, con una identidad nueva y con los poderes del siglo venidero, porque eso Él lo preparó. De hecho, muchas de las cosas del Evangelio son pura revelación de Dios. Por eso Pablo decía que Él nos preparó de antemano, ¿verdad? Las cosas que Él había preparado de antemano, las obras que Él había preparado para que nosotros anduviéramos en ella. Pero es así, la gente, uno le explica del arrebatamiento y no lo cree, que va a pasar por la gran tribulación, porque Dios le reveló a Pablo, y eso aparece desde allá, del tiempo que Jacob bendice a los hijos de José, y cuando le va a dar la bendición, cambia las manos, lo pone al revés y bendice la bendición del mayor se la da al menor. ¿Entiendes? Porque eso tiene que ver que en ese menor estábamos tú y yo. Porque en la cultura oriental, judía, solamente el primogénito era el que heredaba y heredaba doble. Entonces, cuando el Señor usa a Jacob para bendecir los hijos de José, pues bendice a Efraín y bendice también al otro, porque son los menores, porque los menores en la costumbre judía no heredan igual que el mayor. La bendición de un hogar hebreo era que la primera criatura fuera varón, el que rompe la matriz, y ese fuera el primogénito, y ese tiene una bendición especial. Pero cuando el Señor le da esa bendición a los hijos de José, pues bendice al menor, porque Manasés no iba a hacer nada. Bendice a Efraín, y como dice: oh pastor de Israel, tú que pastoreas como ovejas a José, porque José estaba solo, José no tenía ni los hermanos, era el Señor que lo pastoreaba. Dice: despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín, que era el otro hijo menor de Jacob, y de Manasés, donde le dio. Y en ese hombre ahí
en ese hombre estaba marcando la bendición de los gentiles, la gente, el mundo. La revelación de Dios no tiene fin. No tiene fin. Eva pecó y Dios sabía que ellos iban a pecar. Ellos sabían que iban a fallar. Pero le dio un plan de salvación, un plan de redención. Y por eso nosotros estamos aquí, porque el Señor es nuestro Salvador. Y Él arregló lo que nosotros no podemos arreglar. Para los ángeles no lo arregló. Eso se quedaron. El que falló, falló. Y el que se quedó bien con Dios, pues está operando. Quería decir algo. Sí, prende. Sí, está prendido. Sí, prendido. Que Eva sí pecó, pero pecó Adán también. Sí, sí. Porque por eso es lo que yo le quería dejar dicho. No tenía que pecar juntamente con Eva. Él tenía que decirle, bueno, si tú te comiste el fruto prohibido, si tú desobedeciste, pues allá tú con eso, pero yo no lo voy a hacer. Sí. Y es lo mismo que nosotros, por ejemplo, si cogemos un matrimonio, ¿verdad? Un ejemplo, el esposo y la esposa son una sola carne. Pero si el esposo, o digamos la esposa, si la esposa decide, porque tiene libre albedrío y tiene voluntad propia, si la esposa decide apartarse del camino del Señor, el hombre no tiene por qué seguirla, no tiene por qué apartarse también e irse al pecado. Entonces eso fue lo que pasó en el Edén, que Adán, Dios a quien le dio el mandamiento fue Adán, ¿verdad? Y él tal vez descuidó a Eva. Maybe, pues es posible que si él estuviera en ese momento con Eva, él podía advertirle a Eva, mira, no hagas eso, porque los esposos cuando nosotras, y nosotras a los esposos también, cuando van, la mujer idónea, cuando el esposo va a tomar una mala decisión, Lo aconseja. pues la mujer idónea aconseja al esposo, mira, no hagas eso. Pero el esposo, que es la cabeza, toma la decisión de hacerlo o no hacerlo. Y eso fue lo que pasó en el Edén. Adán estaba supuesto a decirle, Eva, cometiste un error, te equivocaste, o preguntarle de dónde desobedeciste. ¿De dónde tú sacaste ese fruto? Porque ese fruto era único, ¿verdad? Ese fruto era único y dicen unos eruditos, ¿verdad? Que realmente que hay 70 años perdidos en el paraíso, en el Edén. Porque el tipo de Edén es un tipo de la eternidad que no se cuenta. Por eso los años no se contaban. Sí, perdona, pero yo estoy segura que Adán no fue engañado. Eva no engañó a Adán en decirle, mira, comete esto. No, la Biblia dice que Eva fue engañada y que ella le dio a Adán. Y ella, pero Adán tenía que saber dónde Claro. estaba ubicado ese árbol y qué fruto era. Entonces no, la pregunta de que de dónde sacaste ese fruto, Dios le No, pero él sabía, pero tenía que preguntarle a ella. Pero como ella le dio y él comió. Porque acuérdate, si tú estás 70 años en un sitio y todos los árboles son de fruta y ese era único como los demás, ese árbol, acuérdate que en ese tiempo solamente se dio un mandamiento. Podía comer de todo menos ese. Y él conocía cuál era ese. Sí, tenía libertad para hacer 99 cosas, pero una estaba prohibida. Exacto. Y fueron por eso, porque el enemigo usó eso como un implemento para engañar a Eva, ¿entiendes? Ahora, yo estoy pensando que también era como, es como, en ese momento él estaba vengándose por lo que Dios le hizo a él, también lo sacó y vino, maybe ya tenía eso ya en plan, de que él vio cuando Dios hizo al hombre y después la mujer. Bueno, vuelvo y te digo que los ángeles ven la libertad que Dios le dio. Sí. Porque si te das cuenta, a ellos los creó. Los ángeles no estuvieron con Ángela y parieron. Los ángeles fueron hechos números ya y se acabó. ¿Entiendes? Y los ángeles, y los ángeles también tenían libre albedrío porque ellos tomaron la decisión de seguir a Lucifer. Pues no que fueron. Obligó. Lo que pasa es, el problema, ahí está el problema, que dice que con su cola engañó, porque si yo te doy un anuncio, tú estás aquí y yo te digo, no vengas para acá, que ya cerraron, tú no puedes entrar. Entonces tú te vas y crees mi palabra y estaba abierto el lugar. Después el jefe te dice, ¿dónde tú estabas? No, me dijeron que estaba cerrado, que yo no podía entrar. Tú le creíste el anuncio y el jefe te puede decir, pues tú estás botado. O decir, cerciórala otra vez. Cerciórate la vez otra vez porque no puedes coger la palabra de otro. Ellos fueron engañados. Entonces él usó esa misma táctica de engaño contra Eva.
pero también podían tomar la decisión, pues yo me quedé aquí esperando. Bueno, la cosa fue que fallaron, porque cuando un líder enseña algo, muestra algo, y como él era un líder de rango, y cada ellos tenían una mente propia, ellos podían decidir, ¿entiendes? Ellos podían decidir qué hacer, ellos podían consultar a Dios, pero como él era el que estaba supuesto a darle la adoración de ellos a Dios y la alabanza, y era un arque, como dice la Biblia, era una cabeza, ¿entiendes? Mira, si tú miras cuando habla la Biblia en Ezequiel 28, habla de que él fue vestido de toda piedra preciosa, de cornalina, de topacio, de esmeralda. Para tú poder hacer un traje con eso, tendría que buscar un buen taladrito, y tiene que ser un taladro nuclear de eso, con un bit que no lo habían inventado para perforarlo, y como una cortina colgante ponerle un hilo, una cuerda o algo para sostenerlo. Y la manera que habla de él era que todas esas piedras lo vestían porque él hacía la voluntad de Dios. Y al estar en la voluntad de Dios, las piedras lo cubrían, ¿entiendes? Pero el enemigo le dio celo, porque dice, mira, a nosotros nos puso todo ahí, y yo me salí con la mía, y mira lo que me pasó. Y a esto le dio el mundo entero, y solamente son una pareja. Sí, y también Dios, dice la palabra que Dios es justo en todos sus caminos, y que no tomará por inocente al culpable. Entonces, los ángeles Dios los puso como culpables, como que la responsabilidad era de ellos, era responsabilidad de ellos de dejarse engañar o no dejarse engañar. Ellos tenían su libre albedrío ahí. Entonces, si ellos fueran inocentes o fue porque los engañaron, pues no había ningún pecado ahí, y no había ninguna condenación. La salvación es de un carácter individual. Y todo lo que tú hagas con Dios es entre tú y Dios. Él dice, hablando de los ángeles y su sí, de los ángeles todo, sí, porque los ángeles están hechos para servir. Y el tiempo de su creación, yo creo que el tiempo de su creación era un tiempo que ellos iban a alcanzar testimonio o no, pero como estaba esta parte de Luzbel que falló y se llevó, pues de ahí a los que retuvieron su integridad, pues Dios los colocó en los lugares donde funcionan ahora. Porque cuando él dice que él hizo los cielos en 6 días, en 6 noches, en la noche él estaba trabajando en el desastre espiritual que había, para poner las cortes celestes, para poner los lugares donde los demonios no pueden pasar. Porque la gente dice que el enemigo estaba en el cielo. No, dice en Isaías que él deseaba subir al cielo y las nubes y ser como los hijos de Dios. No, es una creación, fue en la tierra con acceso a lo celeste, y ellos ahora mismo operan, como dije la otra vez, el infierno operativo está en los aires, y opera de los aires a la cabeza de los hombres. El infierno, que es el cuerpo del castigo final, está en la tierra. Eso lo hizo Dios y lo reservó para ellos, ¿entiendes? Porque hay un montón de misterios. Los ángeles, el enemigo sabe más por viejo que por sabio. En la sabiduría de él, por lo viejo, todos los errores que ha visto de nosotros, ¿entiendes? Pero no es porque él sabe las cosas, porque cuando dice allá, la Biblia tuya dice, en Edén estuviste y tú te crees que tú eres más sabio que Daniel. Eso no dice la original. La original dice, tú te crees más sabio que Daniel, y tú piensas que no hay secreto guardado delante de ti. Una mentira. Ok, hay que buscar la Biblia original para leer esas cosas, porque la tuercen. ¿Entiendes? Pero siempre la opinión que le trae Eva, ¿verdad? Tuve hambre y comí. Y como yo le decía a mi papá, que la serpiente, la culebra, era hembrita también. ¿Tú lo sabes, güey? Ella era hembra. ¿Sí? La serpiente era hembra, pues ella es la que pare. Sí. Y entonces el enemigo usó a la serpiente como la primera evangelista para hablarle el error a Eva. Willy, nadie ha llamado, qué raro, ¿verdad? Pueden llamar al 860-924-0584 por algunas preguntas que quieren hacer a Rafi, que está aquí hoy. Yo no las puedo contestar todas, pero sí, el Espíritu Santo sí. Amén. Y pueden llamar, si pueden desear, pueden llamar
¿ok? Gloria a Dios, estamos aquí hoy. Y todos los jueves, si Dios quiere, seguimos los jueves. Todo esto tiene conclusión y sigue a través de la Biblia. Todo esto sigue por Génesis, ¿sabes? Porque esto es una cosa que es bien grande. Y es como Rafi me dijo una vez que tú puedes tener 20 años y todavía no estás ni a mitad ni al principio de la Biblia, todavía estás en el principio. Porque esto es profundo, son muchas frases que tiene la Biblia. O sea que yo mismo, y como yo le dije a Rafi el otro día, oye Rafi, en verdad que cuando empecé a estudiar bien y meterme más profundo, la Biblia es una frase. Y eso es a riddle, en inglés dicen es a riddle, pero todo está ahí mismito, o sea que te puede llevar como de Apocalipsis, como de Mateo, como de Romano, y te da la contesta como te da también la frase de Génesis. O sea que todo eso corre mucho por Salmo, por toda la Biblia, ¿ves? Y me dice, pero yo no encuentro la Biblia. Es que la Biblia está ahí. Lo que es que uno, hay a veces que uno está leyendo un libro que de otra cosa, de otro segmento, lo que sea, y uno se pierde. Y a veces, terminó mal el libro, no me gustó. Pero la Biblia no termina. La Biblia son tantas historias y tantas cosas. Enigma. Un enigma. Entonces los enigmas lo pone en forma como poesía. Tú sabes que para que tú lo descubras. O sea, cuando el Señor habla de los talentos, antes que comience a hablar de los talentos, ¿sabes? Habla primero, antes que comenzar a hablar del que le dio 1, el que le dio 3, el que le dio 5. Habla de 2 deudores. Uno debía 100 denarios, que eran trabajos de 3 meses. El otro debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. Y mucha gente no sabe cuánto es un talento. Tú estás hablando de 20 años, exactamente. Sí. Para llenar un talento se tomaba 20 años, 19.6, ¿verdad? Wow. Para llenar, eso es sin comer tu limber, como decimos en Puerto Rico, un frío, una piragua. Trabajar 300 días en un año sin gastar nada, era un denario que te daban. Aquel hombre debía 10,000 talentos, que son 200,000 años de deuda. Entonces cuando el Señor le da a uno un talento, a la 3, 5, ¿verdad? Le da 20 años a uno, le da 60 a otro de saving, le da 100 a otro. Y el que le dieran uno es mal agradecido y dice, eso era muy poco. Si a ti te dan el saving de 20 años para que tú lo trabajes, tú estás contento, ¿no? Sí. Y dice enterrarlo, y el talento medía casi 1 metro de alto, era como enterrar a una persona, pesaba 127 libras. Entonces tú sabes, tú estás hablando de una persona. Sí. ¿Cómo tú lo vas a enterrar? Metiendo la pala y mirando para el lado a ver si los vecinos te ven para que te lo roben. ¿Sabes? Porque lo comparan con la mina. La mina se podía poner un pañuelo y lo ponían en el bolsillo, que es era una libra de plata. ¿Entiendes? Pero igual, tú llevas años en el evangelio y estás llenando esos talentos. Porque lo que tú te crees al final no es. Y especialmente cuando uno se equivoca y cuando uno juzga a alguien de una manera mal, por no tener misericordia. ¿Entiendes? Wow. La Biblia no tiene fin. No. Yo he estado oyendo toda mi vida de la Biblia y me impresiona la Biblia, porque como el Señor me dijo, es añejo, es antaño, es profundo. Sí, y mucha gente trataron y estudiaron toda su vida para entender la Biblia. Y como dice Romano, que de lo que Dios le reveló, eso es lo que se conoce. Hay otras cosas que están en el secreto de Dios. Y Dios brega de esa manera. Él te da hasta cierto límite. Hay personas que han estudiado la Biblia, como doctores, dicen que son doctores, y han fallecido y no han terminado ni la mitad de la Biblia. Sí, ¿no? O sea, que es tan profunda la Biblia que hasta los mismos ángeles no conocen a Dios en completo, yo diría. Bueno, los ángeles, acuérdate, hablé ahorita de la revelación. Y la palabra revelación es correr una cortina para mirar lo que hay atrás. ¿Entiendes? La revelación. Tú sabes que en el libro de Daniel se habla que el Señor usó al arcángel, ¿verdad?, para explicarle a Daniel la visión porque no la entendía.
¿entiendes? Y eso no se da todo el tiempo, porque la revelación es para los hombres. La palabra visión en hebreo es Yasón, de ahí nace la profecía, y Yasón es una visión del cielo estando en la tierra, y declara lo que ves en el cielo, en la tierra. De ahí nace la profecía. Wow. De lo que Dios nos permite ver y de lo que Dios nos permite declarar. Hay mucha gente que hoy en día declaran un montón de cosas y uno se pregunta si es Dios, porque es tremendo. Y gracias a Dios, ¿verdad? Por el Espíritu Santo que dice que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, y el Espíritu Santo nos revela cosas de la palabra, y lo que tiene que ver con la salvación es lo más importante, ¿verdad? Que Dios nos dio el Espíritu Santo para que lo que nosotros tenemos es que siempre buscar llenarnos del Espíritu Santo. Amén. Y mantenernos y para no ser engañados, porque a veces nosotros mismos, porque dice la palabra que el corazón es engañoso, ¿verdad? Amén. Más que todas las cosas. Perverso más que todas las cosas. Así que por eso es que es necesario que siempre busquemos la llenura del Espíritu Santo para no ser engañados. Y que no sea engañado. Sí, para que no nos engañe ni el diablo ni nuestra propia concupiscencia. Y también quería hablar de un tema que ahorita mencionaste, la sabiduría, ¿verdad? Sí. Y también mencionaste que se le tiene que tener temor es a Dios, ¿verdad? Y no a quien te pueda matar, ¿verdad? Y la palabra dice que el temor mientras hablaba me viene solamente, y por eso lo estoy hablando. La palabra dice que el temor el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y entonces estamos viendo que en estos tiempos muchas personas le tienen temor a todo, le tienen temor a muchísimas cosas, le tienen temor a lo incierto, al futuro, le tienen temor a tantas cosas, a la pobreza, a las enfermedades, mas sin embargo no tienen el temor de Dios. Y entonces por eso es que vemos que en este tiempo se levantan tantos falsos profetas, falsos maestros. Ahora hay profecías que ni votando, hay muchos profetas en internet, en las redes sociales, que ni votando se acaban. Entonces muchas personas aún en pecado no tienen temor de Dios y no respetan los púlpitos, porque aún practicando el pecado ellos se atreven a tirar profecía, a predicar, no respetan que Dios los puede. Si estuviéramos en los tiempos de Ananí y Zafira o en el Antiguo Testamento, que morían irremisiblemente, ahora estamos en la gracia y la misericordia de Dios, pero Dios todavía mata gente. Lo que pasa es que a veces los enferma y mueren, y a veces estamos viéndose, antes no lo conocíamos mucho, pero ahora que está en las redes sociales, cuando nos metemos en el internet, vemos muchísimos ministros que mueren en los altares. Dios los corta. Y la gente no tiene respeto por lo espiritual, no tienen el temor de Dios. Hacen y deshacen y se quedan como si nada. Tienen la mente ya cauterizada, ya no sienten ni padecen, y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos, y hay mucho engaño, mucha confusión, y vemos como la gente sale una doctrina y por ahí siguen, porque no escudriñan las escrituras, porque no se llenan del poder de Dios para no ser engañados. Muchos están hablando disparate, tratando de engañar. Yo he visto casos de que hay pastores que sacan congregaciones de otras iglesias para la de él, engañando. No, te apures que tú estás bien aquí, lo soban y nunca predican de la santidad ni del pecado, porque él está en eso tan metido, está en pecado tan metido profundo de que él está ciego, él ya ni oye la palabra de Dios, entonces se la inventan y siguen así. Cuando vienen a ver, están metidos tan profundo que ni de ahí salen, y Dios los deja. El hombre tiene un límite, que Dios le da un límite al hombre, que ya de ese límite no pueden pasar. Por eso que el hombre que se cree que en el mundo aquí pueden hacer y deshacer, pero tienen un límite de que Dios, el plan de Dios nadie puede interrumpirlo. Amén. Sí, estamos viendo también esto, mire, cosas que por ejemplo pasan, ¿verdad? Vemos cómo se ha perdido el temor de Dios, que el pueblo, sabiendo que el ministro está practicando el pecado, que dejó la esposa y tiene otra, y todavía encuentra gente que lo sigan, y están en contra de la palabra del Señor, es gente que están practicando el pecado, y todavía lo asombroso no es que ellos practiquen en el pecado, lo asombroso es que tenga fieles que le sigan teniendo las escrituras. Entonces se ha perdido el temor de Dios. Por ejemplo, un pastor se muere
y la mujer que no es pastora, que no tiene llamado, Sí. se queda pastoreando, se queda a cargo de la congregación, pero sí. ¿qué es eso? Y le siguen ¿Qué lo mismo cosa- que el pastor estaba ¿Qué haciendo. cosa estamos viendo en estos tiempos? Una mujer que no tiene llamado, Ujú. que no es pastora ni siquiera, porque ni siquiera dan Yeah. testimonio, ¿verdad? Ujú, Que hay mujeres que ujú. hay que decirlo, usted tenga, esposas de los pastores que las respetamos, porque son mujeres fieles y sometidas y santas. Ujú. Son unas Déboras, ¿verdad? Pero no es lo establecido por Dios. El pastorado tiene que ser un llamado de parte de Amén. Dios, ni siquiera porque se haya metido en un instituto y se Ujú. graduó de cuarto año y cogió una, yo no sé qué en teología. Si no tiene el llamado de Dios, va a ser un fracaso. Es como gente que diga, No mira, podemos brincar lo establecido por Dios. están comprando hasta los capellanes. Mira para allá. Están comprando capellanes y se ponen en esa forma de que, ay, ya yo tengo el capellán y cogí esto y cogí lo otro y ahora yo estoy en, es como el clergy, ahora está más alto de acá y pueden hacer cosas de que se creen que con esa placa pueden ellos ahora Policía, sí. como policía, como una autoridad grande. de la galaxia. Sí. Y todo el dinero. Sí, y Ahí todo está por todo dinero. envuelto el Todo don por dinero. dinero. De hecho, Sí. hace un tiempo atrás que venían unas personas allá por Providence y venían y hay gente, tú lo buscas en el internet que si tú le das 5,000 pesos ellos vienen y te ungen como apóstol y te hacen una oración con una Sí. espada y te dan una placa y bueno, Te dan Todo en contra de lo que Dios estableció. te dan hasta el pan de vida con Sí. bautizado con el agua y el aceite que y tienen. mucha gente se autoproclaman tú sabes, apóstoles, y detrás de eso pues esa persona recibe dinero todos los meses de cada uno de ellos, como Sí. si, tú sabes, la Biblia dice no llaméis nadie padre en la tierra. Ujú. Entonces hay gente, yo he tenido esa situación que una persona me ha dicho, mira, nosotros queremos ser los padres espirituales de tuyo y de tu iglesia. Y yo dije, mira, yo soy más viejo que tú y yo tengo mis mentores y mi gente que Dios ayudó para formarme. Y hace 6 meses que el Espíritu me dijo que venía una pareja aquí y venía con una oferta que no era de él, y ese eres tú, y yo no la voy a tomar. Y colorín colorado se acabó la cuestión. Al tiempo pues, pasó algo y su ministerio se destruyó. ¿Entiendes? Uno tiene que oírle a Dios. Amén. Entonces el más grande del universo es Dios. Ujú. El dueño de la iglesia es Dios, el Espíritu Santo es Jesucristo. Tú sabes, tú no puedes... yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ya, ¿Qué mejor que la dirección del Espíritu Santo? Se ha perdido el temor de Sí. Dios, no hay temor de Dios. No hay dirección, se han apartado de una forma. Mira que ahora mismo yo oí de que el Papa ahora está haciendo un nuevo mundial en cuanto se vienen las iglesias. Y hay muchos pastorados que están siguiéndolo ahora. Sí, muchos pentecostales. De iglesias pentecostales Ujú. que están ahora siguiendo esa doctrina del pastor que haga una iglesia solamente. Es increíble. Ujú. Sin dirección, iglesia fría, que ya no está ya el Espíritu Santo ya no mora ahí. Está ¿Tú contristado, ves? lo tienen contristado. Y por eso es que hoy en día tú ves que la mano de Dios está donde quiera acabando. Y es por la desobediencia de la misma iglesia. Ujú. Terrible. La palabra dice escudriñar las escrituras porque en ellos parece que está la vida eterna. Entonces muchas personas no escudriñan las escrituras, no tienen una relación con Dios, tienen el Espíritu Santo contristado y por eso son engañados. Ahora vemos que mucha gente ahora están siguiendo, se están judaizando, que eso está en contra de la palabra de Dios, están echando a un lado la gracia, ¿verdad? Y muchas sectas religiosas que se han formado en estos tiempos, ¿por qué? Porque no tienen una relación con Dios, tienen el Espíritu Santo contristado, no se llenan del poder de Dios para no ser engañados. Como decía ahorita, tenemos que velarnos hasta nosotros mismos que la concupiscencia de nuestra carne, ¿verdad? Y nuestro corazón engañoso sí. nos haga desviarnos del camino. Llegaste aquí con nosotros, ahora está. Sí, sí. Fíjate, llegaste a buen tiempo. Porque en esta hora es la que ella le toca a ella y estamos aquí. Estamos calentando el lugar para ella. Sí, ahora ella sigue, después que nosotros salimos, ella sigue por ahí para abajo, anyway. Sí. Pero le damos gracias a Dios porque siempre nos da esa oportunidad de dar la palabra como es. A muchos radio oyentes que están allá, como también las redes sociales.
Y es lo mejor que podemos hacer, es dar las buenas nuevas como debe ser. Porque hay mucha necesidad, hay muchos que están hoy en día. Yo últimamente estoy oyendo de que el estrés está acabando mucha gente también ahora. Está entrando muchos que están cayendo en los hospitales por el estrés, se han dejado, la depresión la está acabando. Hasta muchos cristianos también, porque se han olvidado de Dios. Han dejado el primer amor y no están siguiendo ahora están siguiendo lo que el hombre está hablando. Se han olvidado de Dios. Y muchos, creo que, mira, que hasta los mismos ricos se están dando de cuenta de que algo está sucediendo, de que ellos han oído, sí, que la palabra de Dios se está cumpliendo. Los mismos ricos se están dando de cuenta que no hay escape de esto. Lo único que escape es aceptar a Dios como exclusivo Salvador. Amén. Gloria a Dios. Y creo que hasta aquí llegamos, ¿verdad? Rafi, sí. Gloria a Dios. Y yo espero que a los hermanos que yo hablo los temas que Dios me da para hablar, y que esos temas los he ido cultivando por muchos años. Una hermana me dijo, oye, wow, pero usted tenía ese otro estudio del infierno ya más de 3 años. Que sí, yo doy lo que Dios me da, porque yo no puedo hablar otra cosa. Y la iglesia necesita oír. Amén. Como he hablado de los lugares celestiales, he hablado de muchas cosas. Pero yo creo que hay un tiempo aceptable para hablar lo que Dios quiere que se hable. Amén, amén. ¿Verdad? Porque la iglesia no puede andar ignorante de las cosas de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y se nos ha dado mucho. Así que le damos gracias a la audiencia, a los que nos oirán a través de Facebook, a los que nos verán a través de YouTube, ¿verdad? Al hermano Willy que estaba aquí. Oye, están esos teléfonos calladitos. Sí. Oye, también yo creo que la semana que viene vamos a hablar sobre la unión de las iglesias, que sería bueno también, porque hay mucha separación. Ya la unión no está ahí. Antes, yo me acuerdo para atrás, en los 70, 80, Rafi, como estas iglesias se unían. Eso era una fiesta tremenda en esos tiempos. Y todo eso, I miss all that. You know, como las iglesias antes, wow, eso era, y que no quería terminar, eso eran horas. Yo me acuerdo que en los 80 nosotros estábamos en la iglesia de Samaria, 119, en Manhattan. Wow. Y una iglesia pequeña, y aunque estuviera nevando, todo el mundo iba, los cultos de los jóvenes llenos. ¿verdad? Y no se estaba pendiente a las horas. Eso seguía, no, ahí hasta las 11 de la noche, y la gente, y en 10 semanas, y a veces en 10 semanas viene un sábado así, y eso era una fiesta terrible, que al otro día estaban hablando de eso, y semanas estaban hablando de eso. La manifestación del Espíritu Santo que había. Y yo me acuerdo también que en el Bronx, yo viví muchos años en el Bronx, cuando venía Gigi Ávila o venía Lasky, mira, los pastores se unían, se daban su iglesia, no estaban pendientes a que le den ni nada, ni no, que nos perdemos la ofrenda de hoy. No, ellos se unían, que ellos trancaban las iglesias, y ese parque de San Mary se llenaba, que no se podía ni caminar, todas las iglesias se unían, había unidad. ¿Ven? Eso era el tiempo. Todos los caminos a San Mary's Park. Sí. Pero para que tú veas el tiempo de ese tiempo ahora, que mucho ha cambiado. Todo el mundo está buscando los suyos propios. Y tan desunida. Tú invitas a 5 iglesias y no aparece ni una hoy en día. Y eso es falta. Es más irónico, Will. Si te metes ahí, yo tuve que parar de confraternizar con alguna gente, porque cada vez que venían me robaban 2 o 3. Mira para allá. Me lo llevaban, me lo llevé, tranquilo. Y ahora prácticamente le hemos puesto a los hermanos un Loyac de eso a cada uno para que no se pierda. Es una eso es bueno. Hoy en día los carros, cuando son jóvenes, tienen GPS ahora para conseguir los carros más rápido, pues los pillos, tú sabes. La gente no sabe cuánto es la inversión que se hace en una persona que uno está educando, que uno está formando como líder. Eso es. Es una formación, es un trabajo increíble. Wow, y que pierda esa. Que venga otro y se lo roben. Y a mí me han llevado 2 o 3. Hay pastores que me han llevado, los que lloré por ellos, que son empresarios, los del billete. Se llevan los del billete. No, pues eso lloré. Cuando lloré por ellos, nadie, era la caperucita roja y los 7 enanitos. No eran, ¿tú entiendes? Pero el Señor decía, mira esto. Y se levantaban y, varón, yo tengo un llamado para ti, se lo llevaban.
Va por el dinero. El llamamiento. Del llamamiento del dinero. Sí, bueno, se dañó, Sí, eso. se dañó eso. O sea, dice, no, mira que te tengo una posición terrible, una oferta que tú no vas a resistir. Y lo lindo es que hay gente, irónicamente, que le han robado, voy a hablarlo así porque es el diccionario mío griego. Le han llevado la gente a uno y después quieren mantenerse en la misma amistad que estaban antes. Sí. Yo no sé, la cabeza mía como que está mala, pero Aleluya. Dios le bendiga. Eso pasa hasta las mejores familias, ¿verdad? Así es. Amén. Gracias, hermano Rafael, Gloria a Dios. por invitarme, Sí, ¿verdad, sí. Rijo? Sí. Por invitarme, ¿verdad? Aquí a colaborar, a compartir. Sí, amén. Gracias, hermano Willy. Buenos hermanos y radios oyentes, esperando que han recibido una nueva palabra y se le han quedado en sus corazones. Esto es para aprender, estamos aquí para aprender. Amén. Y Dios nos usa de una forma diferente a cada uno, ¿verdad? Pero sí tenemos la gracia de Dios, de que Dios nos da la palabra para alimentarnos, nuestras almas, nuestros corazones, nuestras mentes, para mantenernos firmes en los caminos de Dios. Para que así una experiencia grande en Dios nos da esa fuerza para seguir hacia adelante. Dios lo bendiga. Y seguimos la semana que viene. Gracias a Rafi Río que ha pasado por aquí. Él viene una hora guiando de la casa, ¿sabes? Eso es de ya de más de hora y media. Sí. Y a verdad, porque ahora es un poquito más a la distancia de donde él baja de Hartford. Y la hermana que apareció de un momento por ahí, está bien, mira, no está con nosotros ahora es uno de nosotros también. La otra vez estaba aquí también con nosotros. A ver, así que estamos ellos sentaditos allá, ¿verdad? Mire, yo quería decir que si quieren esta oración, pueden llamar, que el hermano, Sí. aunque es mi Sí. tiempo, pero pueden Sí. O llamar. tú puedes orar Pueden también. llamar al 860-924-0584, que el hermano Rafael es un varón de Dios. La Amén. semana pasada me estuvo ministrando y Dios lo usó a él. En la salida. Cuando ya se Sí. iba, nos ministró al hermano Amén. Joaquín, a su esposa y a mí. Amén. Y lo que él me dijo fue de parte de Dios, porque lo que yo hablé en el secreto en la mañana, el Señor me lo confirmó a través de este varón. Así Amén. que él es un hombre de Dios, que Dios lo usa. Gloria a Dios, aleluya. Dios lo bendiga y nos vemos la semana que viene. Si Dios lo Hasta aquí, Dios los permite, Dios los bendiga. Amén.